Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Qué bueno. Estamos aquí, gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder estar en su casa en esta mañana. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Realmente no nos vamos a cansar de decir que estar en la casa del Señor es más que un gozo y es más que un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor. Yo siempre digo, hay muchísima gente que quisieran y anhelan poder disfrutar en un momento como este. Estar en la casa del Señor en esta misma hora, en este mismo instante, en este mismo lugar. Pero lamentablemente, por causa de la vida, porque vivimos un mundo como este, por una razón no pueden estar. Entonces nosotros somos más que bienaventurados, más que dichosos y afortunados de poder estar hoy, en este día, en esta hora, en este lugar, sirviendo y glorificando el nombre del Señor. Si ustedes están conmigo, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y déjeme decirle una nueva también. Es la mayor bendición que podemos tener. La gente sabe y considera que el Evangelio es lo mejor que le puede pasar a una gente. Incluso hasta el que no es creyente, el que no es cristiano, sabe que esta vida es buena, que estar de este lado es bueno. Lo único que se le hace difícil a mucha gente estar de este lado, porque hay reglas la cual yo tengo que aplicarla a mí mismo. Usted tiene que aplicársela a usted mismo. Su multa, su amonestación, se la pone usted a través del Espíritu Santo. No había un amén, le voy a decir eso, hablaste una mentira y está multado. Es una reprensión que viene del Espíritu Santo a mí. Por tanto, yo tengo que aceptar la corrección. Hay algunas personas que están en el mundo y no tienen la capacidad de entender que hay que meterse a una disciplina espiritual para poder entonces escalar, tener una experiencia con Dios, tener una experiencia con nosotros mismos, entender que la cosa que yo no puedo hacer, tengo que ponerle la mano al Señor para que Él entonces sea que me ayude. Es la única diferencia. O sea, que nosotros entendamos, que el ser humano entienda que solamente a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, podemos tener un encuentro con el Señor. Porque no hay otra manera. Por mi propio esfuerzo y mi propia capacidad, en el nivel que sea, es imposible yo poder tener un encuentro con Dios si no es a través de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Y a veces la vida, a mí me sale un anuncio de la iglesia, creo que adventista o bautista, pero yo no adventista, y dice: la vida no es fácil. ¿A usted le sale ese anuncio? La vida no es fácil. Y cada vez que yo veo el anuncio, digo, verdaderamente la vida no es fácil. O sea, la vida, señores, no es fácil. Y si la vida en sí no es fácil, agréguele usted, servir al Señor no es tan fácil. Aunque lo veamos bien, lo veamos sencillo, pero no es tan fácil. Porque es un asunto tan personal que somos nosotros que tenemos que reflexionar y decir, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Dios. En aquellos tiempos, antes de Jesús, la gente necesitaba de un Moisés, la gente necesitaba de un Elías, de algún profeta, de un ungido de Dios.
antes de Cristo. Después de Cristo hay un solo medio y es Jesucristo. Ya no hay un Elías, ya no hay un Moisés, ya no están los profetas que la gente tenía que ir o el profeta tenía que venir. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos habla cada día, y cada uno dice: Cristo es la solución, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra opción. No hay otra opción. Cristo lo es todo en todo. Amén. Qué bueno, nos estamos entendiendo. El tema de este mes, de esta mañana, que me tocó desarrollar, es la gloria de Dios en mi vida de transformación. La gloria de Dios en mi vida trae transformación. La gloria de Dios en mi vida trae transformación. Vamos a decirlo conmigo. La gloria de Dios en mi vida trae transformación. Y para eso yo quiero leerle, para empezar con el mensaje, a Juan 3, del 5 al 7. Y yo voy a orar antes de leer las palabras del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en tu casa y de poder hablar tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a la iglesia. Y que tu palabra sea, Señor, la que transforme nuestras vidas por tu poder, por la unción del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice Juan 3, 5 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que te diga, de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El sonido de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Esta es una conversación que tiene Jesús con Nicodemo. En nosotros, en el ser humano, hay una lucha constante. Cuando nosotros somos cristianos, podemos experimentar que en nosotros hay dos fuerzas, por decirlo así. Está la fuerza de la carne y está la fuerza del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso viene Cristo. Primero Dios hace el primer hombre, Adán. Ese hombre, Adán hecho carne, no pudo cumplir a cabalidad, en su totalidad, la misión de Dios. Ese hombre hecho carne, ese hombre nacido de la carne, no pudo cumplir con los requisitos del Señor. Ahora viene Cristo
Y si entonces cumple con todos los requisitos del Señor, venció la carne, venció la muerte, y por medio de Él entonces nosotros somos justificados en Cristo, y por eso tenemos el acceso al Señor. Nosotros como hombres en sí no podemos tener el acceso directamente a Dios, sino que solamente a través de Cristo tenemos entrada directamente con Dios, pero solamente a través de Jesús. Es imposible que el ser humano después de Cristo tenga esa directa comunicación o ese directo acceso con el Señor, sino que solamente a través de Jesucristo el ser humano puede acercarse a Él. Porque cuando Dios ve al hombre, no ve a Nilson en sí, sino ve a Cristo en Nilson. Por esa razón, Nilson puede tener acceso al Padre. Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era un maestro de la ley. Y le dice: y tú siendo maestro, no puedes entender esta cosa. Porque para entenderlo, obvio, tiene que ser a través del Espíritu. No hay otra forma que lo podamos entender si no es a través de Jesús. Para la gloria de Dios, traer transformación en el ser humano, tiene que haber un sometimiento a la palabra de Dios. Hay que cumplir con algunos requisitos en la palabra del Señor, para que ese cambio y esa transformación sea manifiesta y la gente pueda ver que realmente hay un cambio genuinamente, que hay un cambio de naturaleza en el ser humano, que la gente puede decir: realmente yo conocí a ese hombre antes de ser cristiano, yo conocí a esa mujer antes de ser cristiana. Sin embargo, esa persona, ¿cómo puede cambiar tan radicalmente? Su gusto de antes no son los gustos de ahora. Su conducta de antes no es la conducta que tiene ahora. La manera de ver la vida no es la misma. Hay un cambio cuando Dios entra en la vida del ser humano. Pero un cambio para bien. Es un cambio progresivo. Es un cambio de revolución. Es un cambio de transformación. De tal manera que la gente puede maravillarse de las cosas que Dios hace en el ser humano. Después de estar en lo vicio, después de estar sumergido en vicio, en conducta, realmente viene a ser una persona totalmente nueva y diferente, con intereses diferentes. Y vemos en la vida cotidiana personas que las mismas personas se cuestionan de decir: y ese que era esto y esto, está hablando de Cristo. Y a veces hasta es cuestionante en la vida. Es cuestionante. Un ejemplo con Daddy Yankee y Farruko, ¿verdad? Daddy Yankee y Farruko, muchachos que tienen su vida entera en los vicios, o sea, perdido en el mundo, perdido. O sea, cuando digo perdido, literal perdido. Porque nada más se ve por detrás de la pantalla, hay muchísimas cosas detrás que se hacen, que se viven, experiencias. Entonces, cuando tú ves una gente hablándote del Señor, hablándote de Jesús, es un poco cuestionante. Y no era tú, que metíamos droga juntos, que hacíamos tal y tal cosa. Señores, es de cuestionar realmente. Porque esos cambios solamente lo hace el poder de Dios en la vida del ser humano. Esos cambios solamente lo hace Dios
en la vida del ser humano. No hay forma que el ser humano en sí tenga la capacidad, la fuerza y la valentía de decir, yo me retiro de todo y punto. No, eso no es así. Es imposible. No existe. Porque las fuerzas espirituales son mayores. Los vicios, la atadura que tiene el ser humano es mayor que la fuerza en sí del ser humano, que su capacidad, que su propio intelecto. Por eso a nosotros no puede sorprender cuando aparece una gente del medio que sea y usted dice, pero fulano con ese intelecto. Y cuando yo creí que esa persona era capaz de hacer tal cosa, no nos puede sorprender, porque el ser humano, o sea, la atadura que el ser humano tiene, recordemos, hay dos fuerzas en la vida del ser humano. Está la fuerza carnal y está la fuerza espiritual. Donde si yo pongo a Diver, Joel, echa para acá, voy a poner un ejemplo contigo, Joel. Supongamos que Joel es carne y yo soy espíritu. ¿Quién va a ser más fuerte? El espíritu. Joel es carne y yo soy espíritu. La carne va a menguar en el ser humano. Este es Adán y este es Cristo. Adán es carne, Jesucristo es espíritu. Por tanto, el poder de Cristo es tan grande, la autoridad del Espíritu de Cristo es tan grande que no es cuestionable. No tiene ley. Jesucristo se mueve en el ambiente que quiera, porque Él es Dios. Adán tiene ya una ley de pecado, pecaminosa. Por tanto, ya está sujeto a una ley. Pero supongamos, ahí no puedo poner la comparación, porque el espíritu es mucho mayor. Ese soy yo, poniéndolo a Él. Pero supongamos que yo sea la carne y Él sea el espíritu. ¿Quién va a reinar en nosotros? La carne, porque es el que está más fuerte en nosotros. Es el gigante, es el poderoso. Por tanto, los frutos que van a salir en la carne de aquí, esos son los frutos que se van a manifestar. Ese yo, ese hombre pecaminoso, ese hombre que tiene sus debilidades, ese hombre natural, ese hombre pecaminoso va a reinar. Por tanto, el espíritu se queda pequeño y no puede actuar como espíritu. No puede actuar como espíritu porque el hombre natural está más alimentado que el espiritual. Ahora, cuando nosotros alimentamos, ya te paso esta parte. Cuando nosotros alimentamos el espíritu y le damos cabida a Dios para que fortalezca nuestro espíritu y nosotros podamos menguar en esta carne, entonces nosotros se va a ver reflejado inmediatamente los frutos del Espíritu Santo. Se van a ver llenos, podemos dar testimonio y la gente puede decir, en donde quiera que nosotros estemos, yo quiero lo que tiene Dioseli. Yo quiero ser como tú, Dioseli. En el trabajo, en la casa, en la universidad, en donde sea. Porque cuando hay ataque, cuando hay problemas, en Dioseli hay una templanza, hay una madurez, hay un nivel de conciencia, hay una estabilidad que puede salir, que puede resolver cualquier situación difícil. Y la gente se queda sorprendido. Eso porque tú eres cristiano. En mi trabajo me lo dicen. Y en tu trabajo también. Y donde quiera que nos movemos. ¿Sabe por qué? Porque Nilson es cristiano. Si va así, a mí tal vez no me lo hace. O eso se quedó así porque tú eres cristiano. O sea, entonces, ahí se ve la diferencia.
Cuando vienen los ataques, cuando vienen los problemas, hay una capacidad, porque el Espíritu Santo mismo te dice cómo actuar en la situación. Con una persona que te ataca, que te quiere confrontar, que quiere problemas, el Espíritu Santo de Dios te dice cómo tú actuar en esa situación. Te da la capacidad de decir, esa persona está en su piso, no te puede igualar. Tu capacidad es mayor. Tu intelecto espiritual no puede igualarse a de esa persona. Tú oras, tú vas a la iglesia, tú buscas de Dios. Aunque mi carne quiera rebelarse, se chocan entre esas dos personas, en mi carne y mi espíritu quiere confrontar la carne y mi carne confrontar tu espíritu. Mi espíritu, yo quiero como hombre decirle y defenderme con toda la verdad y con toda la autoridad que tengo con mi derecho, y la carne me dice, y el espíritu me dice, perdón, no es así. Es de otra manera que tienes que hacerlo. Porque tú eres cristiano, porque tú eres mi hijo, y tú y él no son iguales. Son totalmente diferentes. Tu capacidad espiritual, aunque la persona tenga el intelecto por encima de ti, pero en ti se fue depositado un intelecto espiritual para tú aprender a resolver situaciones sin ver la persona en sí. Yo no puedo ver a Joaquín en ese momento como que Joaquín es el demonio, sino que Joaquín en su piso se está dejando manipular de su propio yo, de la carne, de su deseo. Más adelante Joaquín va a reflexionar y va a decir, acá, ¿y por qué yo me comporté así con Nelson? Nelson, mira, perdóname, de verdad, que me pasé y reconozco, mano, perdóname. Porque nosotros nos comportamos con un nivel de conciencia mayor. Cuando nosotros vamos a hacer un juicio de alguien, vamos a hablar de alguien, hay que tener mucho cuidado de la persona, del juicio, de la comparación que podamos hacer. Porque cada persona en un momento está en un nivel. Es como tú quieres sacar a una persona que está en los vicios, cualquiera que sea el vicio, y tú sacarlo a la mala. Es que tú no puedes ser así. O sea, es que tú no puedes ser así. No, señores. Esa persona tiene una condición especial. Esa persona, su condición es diferente a la tuya. Por eso que solamente a través de Dios y del Espíritu Santo en nosotros puede producirse esos cambios con amor, con paciencia, con ternura. Porque el ser humano sin Dios es un esclavo ¿de qué? De la carne. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, porque las cosas espirituales son espirituales y el de la carne no lo puede entender. Él le dice, es imposible que el de la carne entienda las cosas del espíritu, porque son totalmente diferentes. El espíritu piensa en las cosas del espíritu, el de la carne piensa en las cosas de la carne. Entonces, aunque nosotros seamos cristianos y tengamos a Dios, pero tenemos que estar conscientes de esa realidad, que tenemos que luchar con eso. Y estamos en la iglesia, y estamos en Dios, y estamos ahí, pero en un descuido, la carne se empodera y el espíritu mengua, y ahí hay un problema tremendo. Por eso tampoco es sorprendente de que un cristiano haya hecho algo por ahí y era cristiano. Sí, lo que pasó fue, esa persona era cristiano de verdad, déjeme decirle. Él dice, no, ese nunca fue cristiano. Sí, era cristiano,
fue que dejó de alimentar su espíritu. Y al dejar de alimentar su espíritu, la carne se empoderó de él. Y lo que salen entonces son los frutos de la carne. Los frutos de la carne. Entonces comienza el ser humano a contaminarse y a contaminar a los demás con el fruto de la carne. Por eso que para poder ser un verdadero hijo de Dios, el espíritu tiene que estar por encima de todo. En una ocasión Pedro, uno de los discípulos favoritos del maestro de Jesús, le dijo al Señor: mira, que tal cosa no te acontezca, porque es verdad que si a ti te ponen la mano, a mí hay que matarlo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro estaba en un nivel de la carne, totalmente, defendiendo sus intereses carnales. Pero Jesús, como todo Dios, todo espíritu, Él sabe a qué vino. Él sabe cuál es la sumisión en la tierra. Y le dice: mira, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y sabe quién fue ese? Pedro, el discípulo amado, al que el Señor le entregó la llave de la iglesia. A Pedro. Entonces, aquí no hay rango. Aquí no hay ungido de Jehová. Aquí no existe el profeta de Jehová. Aquí no existe el que tiene rema de Dios. Aquí existe una mujer, un hombre, que cada día, que cada mañana, que cada noche doble su rodilla ante Dios y le diga: Señor, yo quiero que mi espíritu crezca más, porque quiero conocerte más, porque quiero hacer tu voluntad, porque mi anhelo es hacer tu voluntad, porque mi pasión, mi deseo es hacer tu voluntad. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a vivir una vida que realmente agrade a Dios en todo el terreno, en todo el sentido de la palabra. Si está conmigo, yo lo veo muy serio, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, sí, vamos a tener un evangelio, una gloria de Dios transformadora. Entonces, sí, vamos a tener el Espíritu Santo, quien es que va a guiar nuestros pasos, quien es que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, quien es que nos va a decir: hazlo de esta manera porque esta es la que te conviene. Este mundo tiene demasiado problema, demasiadas situaciones. El ser humano necesita de Dios. La gente necesita de Dios. La gente no lo quiere entender. Se necesita a Dios. Se necesita a Dios. Satanás anda trabajando con la mente y el corazón del hombre. Satanás anda trastornando la mente y el corazón del hombre. Usted ve cosas en la noticia. Bueno, no sé si usted está igual que yo. Yo no quiero ver noticias por ningún lado. Porque es algo que hasta enferma la mente humana. Es algo que usted dice: vean, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Yo escuché ahorita precisamente alguna doctora, alguien que decía por la radio, que los médicos están asombrosos porque está pasando tantas cosas. Son tantas las enfermedades nuevas, son tantas los comportamientos del ser humano diferentes, que los médicos, los psicólogos ya no saben qué hacer. La gente no sabe qué hacer porque de repente aparece una gente que, como tú pensabas que esa persona tenía la capacidad de hacer tal cosa,
que como ese hombre o esa mujer tenían la capacidad de hacer tal cosa, y de repente se le mete una locura y se le mete el diablo y acaba con cosas que tú dices, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar en la mente del ser humano hacer eso? Y ya tú no te sorprendes que tú con un compañero de trabajo que viven día a día, y de repente la noticia que fulano hizo tal cosa, pero yo no, eso me estaba comiendo conmigo ayer, y estaban hablando de las cosas de la vida. ¿Y cómo cayó en esto? Satanás anda trastornando la mente y el corazón del hombre para destruirlo y acabarlo, sin compasión. El ser humano necesita de Dios, necesita la intervención del Espíritu Santo, necesita la voz de Dios, necesita que en los momentos difíciles de la vida le digan: Nilson, Andrea, no es así, es de esta manera. El Espíritu Santo te dice: no es así, es de esta manera que tienes que actuar, que tienes que comportarte. Personas que porque tú andas en la calle y te le pega al carro, se levantan de allá para acá a comerte, a darte, vamos a echarnos a perder la vida por cosas, señores, por un parqueo, por cualquier cosa. Entonces tú tienes que andar revestido del poder de Dios, revestido del Espíritu Santo, que cuando el ser humano venga allá para acá y se vea contigo, que tú te le digas: hermano, por Dios, no hay la necesidad. ¿Qué tú quieres? ¿Dónde tú quieras que vayamos? Yo estoy a tu disposición, vamos a resolver el problema. Entonces, cuando el ser humano ve de allá para acá, esa reacción de mí se sorprende. ¿Y este hombre dónde salió? Porque cuando no tenemos a Dios adentro, ¿sabes qué salimos? Tú vienes para mí, yo voy para ti. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Tú sacas, yo saco. Y si no, yo tengo el valor. Y si no, viene aquel, porque yo le dije una palabra y tiene una pistola y me quiere dar un tiro. Me quiere dar un cachazo con la pistola, porque se siente un superhombre tan malo. Entonces nosotros tenemos que tener a Dios adentro. Tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que ese comportamiento humano mengue, como estaba Joel conmigo, y el Espíritu Santo esté por encima. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios es quien gobierna, las cosas son diferentes. Las decisiones, la actitud, el comportamiento del ser humano es totalmente diferente. De tal manera que podemos decir: wow, realmente aquí hay algo diferente en este hombre o en esta mujer. Hay algo diferente. Yo creo que vayamos a Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Wow, el Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu y el de la carne se oponen entre sí, pero están en mí, no están en Yander, es aquí que están en mí. Entonces, cuando esos dos se confrontan, la carne y el Espíritu, ahí hay un choque de emociones, ahí hay un choque confrontativo, ahí hay un choque. Y dice: ahora, ¿qué vamos a hacer? Carne y espíritu, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el fruto que se va a desarrollar aquí? ¿Cuál es la actitud aquí? ¿Quién va a ganar de los dos? Eso es lo primero que se prende aquí. ¿Cuál va a ser mi reacción en medio de otra reacción? Esa muchacha sí está bonita, Dios mío. Es todo un bicochito. Es todo un bicochito. Qué linda, qué hermosa se ve. Pero la chica dice: wow, ese chico sí se ve bien. Qué elegante. Y el Espíritu dice: es verdad que está elegante, pero eso es para ti.
Eso es tuyo. Si no es tuyo, olvídate de eso y sigue adelante. ¿Te conviene? No me conviene porque la verdad está aquí. El Espíritu me está diciendo lo que sí, lo que no, lo que está mal, lo que está bien inmediatamente. Pero la carne quiere que yo le dé para allá rienda. Y el Espíritu me está diciendo, tú no perteneces a ese mundo. Tu interés es en otro. Si mi espíritu está por encima, yo tengo la capacidad, usted tiene la capacidad de vencer cualquier dificultad, cualquier obstáculo que haya. Pero igual, si la carne está por encima de lo espiritual, la carne entonces va a gobernar y te va a decir, dale para allá, no va a pasar nada. Esa es tu debilidad. Aprovecha la vida, aprovecha el momento. La vida es corta, gózate la vida, aprovéchalo. Y cuando viene a ver, ahí está metido en un problemazo que ni en el diablo te saca. Entonces quieren venir los psicólogos a hacer cosas, no pueden, lamentablemente. Hay un problema de espíritu, de cuerpo, de alma, de corazón, de mente. Hay una complicación que ni en el ser humano sabe dónde está parado. ¿Y por qué yo hice eso? ¿Y qué me pasó? Y me arrepiento. Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y esto no es para los inconversos. Es para todos nosotros. Esto es para mí, es para usted, es para todos. Necesitamos tener a Dios por encima de todo. Necesitamos a Dios en nuestra vida para que haya un cambio genuino en nuestra vida. Que un título universitario no lo da, que el dinero no lo da, que el intelecto humano no lo da. Eso solamente lo da Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, pero tú siendo maestro de la ley no entiendes esta cosa. Porque solamente los espirituales lo pueden entender. Eso no es para carnal. Los carnales no entienden eso. Son los espirituales que pueden entender esas cosas. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos con urgencia la intervención divina de Dios. Y le voy a repetir el verso que leí. A veces se nos queda un poquito. Y ahí voy concluyendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Totalmente cosas diferentes, pero en un mismo cuerpo, en una misma persona, pero cosas totalmente diferentes. Iglesia, amigos, llenémonos de Dios, llenémonos del Espíritu Santo de Dios, para que entonces podamos tener lo que dice el tema, una vida transformadora. Eso es lo que hace Dios. Le puse los ejemplos de personas y son ejemplos. Hay que esperar que den fruto, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros podemos ver y una cosa es la lucha que yo tengo luchando. Le puse a esas dos personas, pero también nosotros día a día nosotros nos confrontamos con situaciones que nos ponen a temblar, que nos ponen la rodilla floja, porque nos enfrentamos al peligro día a día. Por tanto, todos nosotros tenemos que reforzar cada día que la presencia del Señor se mantenga activa en nuestra vida.
¿Cómo se mantiene? Una vida de oración, una vida de ayuno, reconociendo que necesito al Señor. Señor, te necesito. No hay forma que podamos vencer el mundo si no es a través de esa vida de oración, de ruego, de decirle al Señor: me rindo a ti, Señor. Yo no puedo solo, yo te necesito. Ven a mi vida, ayúdame, capacítame, instrúyeme, dirígeme, guíame, porque yo te necesito. Porque yo solo no puedo. Tenemos que reconocer que solo no podemos. Tenemos que reconocer que solo no podemos. Que necesitamos la intervención de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otro camino. No existe otro camino. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Él podemos encontrar esa plenitud y esa seguridad. De tal manera que el apóstol Pablo dice: si muero, si en este mundo me quitan la vida, es ganancia, porque me voy con Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo, que como quiera es ganancia aquí en el Señor. Como quiera es ganancia, como quiera es ganancia. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de hablar de tu palabra. Esta palabra, Señor, es para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos cubra. Que seamos llenos de tu poder, que seamos llenos de tu presencia. Que podamos ser llenos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que vivamos una vida plena, seguro, estable en este mundo, a pesar de todas las dificultades que podamos atravesar día a día, pero que cada momento, Señor, salgamos victoriosos, airosos, con la victoria que tú nos das, Señor, porque tú pelearás por nosotros, dice tu palabra. Gracias te damos, Señor.